الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. The Exorcist, El Exorcista, es nuestra protagonista de la macro review mensual, dirigida por William Friedkin y estrenada en 1973, con un reparto de varias personas muy interesantes. Está Max von Sydow, está Ellen Burstyn, por supuesto, y es una película que cambió para siempre no solo el género de terror, sino seguramente el cine. Y ahora os contaré un poquito por qué. Una película que, como digo, va a tener esta macro review dedicada, por lo tanto vamos a analizar muchas cuestiones relacionadas con el film. Aún así, es imposible comentar todas, por lo tanto tenéis el cajón de los comentarios para hacer cualquier tipo de sugerencia o, bueno, pues mención o pregunta o valoración personal alrededor de la película o cualquier otra cuestión en este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar hablando del Exorcista, una película que es seguramente la más conocida de su director, fallecido muy recientemente, un poquito antes de la realización de esta macro review, hace un par de meses, un hombre que ya tenía una edad muy avanzada y que dirigió además The French Connection. Yo siempre digo que hay ciertos directores a los que les falta un empujoncito más, otra gran obra para estar encumbrados, ¿verdad? Y William Friedkin creo que es uno de esos casos, porque The French Connection fue una magnífica película de lo que era en ese momento el nuevo Hollywood, cine moderno, mezclamos algo de violencia con acción, con crimen, y de repente llega El Exorcista un par de años después. ¿Qué podemos decir del Exorcista? Pero hasta ahí, ¿no? Tiene otras películas William Friedkin y realmente es una carrera bastante destacable la que pudo lograr realizar, pero le falta eso, le falta esa siguiente película que ya le encumbrase de forma definitiva como uno de los grandes directores de la historia, porque demostró tener el talento, demostró tener los títulos, como este par de ellos que he mencionado. Lo que no demostró seguramente o no pudo demostrar fue esa variedad, ¿no? Fijaos qué diferencia hay entre The French Connection y El Exorcista. O sea, no es precisamente falta de variedad de géneros lo que le fue necesario. Tuvo una carrera magnífica, no podemos pedir a todo el mundo ser Scorsese, pero bueno, que sí que me hubiera gustado que hubiera tenido entre sus manos un guión superlativo más que pudiese haber dirigido y convertido en otra gran película, porque entonces estaríamos hablando de un director seguramente mucho más reconocido, que ya fue reconocido en su día, pero que seguramente no está, como digo, en este Olimpo, pese a haber dirigido dos de las pelis más importantes de la década y seguramente de la historia, en especial esta. El Exorcista está basada en la novela del mismo nombre, de William Blatty. Blatty publicó la novela un par de años antes, una novela de terror siniestra, una novela que trata cosas del oculto, de los espíritus, del más allá, del demonio, cosas que en ese momento seguramente daban mucha más impresión que ahora, ¿verdad? Pues sí, incluso en Occidente tenemos integristas religiosos, lógicamente yo les tengo que dejar fuera de lo que es esta macro review, ¿de acuerdo? Cada uno aquí puede pensar lo que quiere, pero como es lógico tenemos que analizar todo, para mí, en la vida, y la política y el deporte y todo de una manera lo más objetiva posible, y para eso siempre es necesario dejar de lado pues creencias absurdas o ideologías extremistas o cosas por el estilo. Y si estamos encima hablando de algo cultural y de algo que trata un tema como son los exorcismos, pues evidentemente tengo que dejar fuera, ¿no? Yo les incluyo, por supuesto, como posible audiencia del vídeo, pero si se ofenden, evidentemente no puedo hacerme cargo de ello, ¿no? Creo que hay gente que tiene muchos problemas y yo no soy su problema, ni la película tampoco. Los problemas son otros, los tienen, y aquí, pues evidentemente no nos podemos poner a hablar sobre ello. Por lo tanto, vamos a hablar claramente de este tipo de cuestiones sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y quien, ya digo, tenga la sensibilidad o la obsesión con no sé qué cosa, pues que se vaya de este vídeo, que al final no es para esa persona. Bien. El Exorcista es una película que creo que antes de comentar tiene que ponerse en una línea temporal. Recordemos lo que había pasado solo unos años antes, que era el final del Código Hays. Yo nunca he hablado mucho de historia del cine en este canal, no descarto hacerlo en el futuro, pero por el momento no está en mis planes más inmediatos. Pero desde que termina el cine mudo hasta que comienza el gran sistema de estudios, es decir, finales de los años 20, principios de los años 30,
Ahí se establece un código llamado el Código Hays que dura hasta finales de los años 60. Y este código, probablemente ahora habrá mucha gente que diga, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo pudo estar esto en activo? Precisamente estamos hablando de eso, de integrismos, de extremistas ideológicos y estas cosas, y es difícil encontrar un país más recatado y más guardadito y más apariencia que el Estados Unidos de aquella época. Al menos en el mundo occidental, tal y como nosotros lo comprendemos en los últimos años, ¿no? Me refiero a lo que significaba para ellos la familia americana, lo que era aceptable moralmente y lo que no era aceptable moralmente, lo que podía llevar a cosas complejas, cambios de roles peligrosos. No, allí el hombre era el hombre, la mujer era la mujer, tenía sus tareas, la familia con el perro, el coche grande, es decir, incluso el propio entretenimiento, porque la prensa y el mundo audiovisual, todo, los medios de comunicación, que también incluyen, obviamente, el cine, de alguna manera, tienen que ser un refuerzo de esa sociedad, no pueden ponerla en peligro. Entonces, desde los años 30 hasta finales de los años 60, evidentemente la revolución cultural y todas estas cuestiones, pasan muchas cosas, desde los Beatles hasta Martin Luther King. Es decir, la llegada de chicos que hablan de cosas extrañas en sus canciones y revolucionan la música, y un montón de personas afroamericanas que piden que por favor dejen de tratarlas así de mal, ¿no? Este tipo de cosas revolucionan mucho a esa generación y cambian la perspectiva. Y también sucede en el cine con una oleada de nuevos directores. Por eso toda esta historia, todo este siglo XX es tan importante. Ahora estamos en otra época, en otra fase, etcétera, etcétera. Esto ahora no viene a cuento. Y hay personas de todo tipo y no es necesario, en fin, analizarlo con perspectiva histórica porque no sabemos lo que podremos analizar dentro de 50 años del hoy, ¿no? Nos podemos hacer algunas ideas, pero bueno. La cosa es que en aquellos tiempos, a finales de los años 60, las películas seguían siendo, ya menos, pero seguían siendo lo mismo que habían sido de los años 30. Películas que no podían hacer prácticamente nada y que debían hacer muchas otras cosas. El matrimonio, institución intocable, se podía de alguna manera hacer una subversión, hacer un poco, ¿no? Como pasaba además en España, precisamente por otro motivo muy distinto, que era una terrible dictadura, pero a finales de los 60 ya había alguna manera de, ¿no? Ir, incluso antes, de una forma muy hábil, regateando un poco la censura, ¿no? Y al final el Código Hays era censura. Era censura porque no se podían decir palabras malsonantes, era censura porque no se podían enseñar desnudos, porque no se podía poner en peligro, como digo, una institución como el matrimonio, no se podían enseñar piernas de mujeres, literalmente. No se podían besar las personas prácticamente de una manera apasionada, ni muchísimo menos. Eran besos lo más simples posibles. Aquí en España directamente ya incluso recortaban los besos. Es decir, era un mundo enfermizo, un mundo realmente era penoso, ¿no? Esto ahora hay quienes lo intentan hacer regresar, pero no tienen éxito y no lo van a tener. La cosa es que en este mundo, el simple hecho de imaginarnos una peli como El Graduado, que se estrenó en el año 67, un poquito antes Doctor Strangelove en el 64, que son pelis, en fin, tremendamente agresivas con el status quo, pues esto ya ponía en peligro todo ese código y toda esa, ¿no?, manera de controlar, porque durante esos años estuvo el macartismo y todas estas cosas. Es que, ¿qué podemos decir? Para mí El Graduado es lo máximo casi que existe en el cine por ese tipo de cosas, ¿no? Porque El Graduado fue una película que lo cambió todo, que además es prácticamente perfecta y es maravillosa. ¿Qué pasa? Que en el 73 vemos una peli, porque cuento todo esto, ¿no? Vemos una peli sobre un montón de curas extraños que practican exorcismos, que hay vómitos, barbaridades, blasfemias, por supuesto, etcétera, etcétera. Y claro, esto en el año 73, bueno, ya se aceptó, ¿verdad? Hubo muchos problemas para encontrar distribución para la película, etcétera, porque claro, ¿quién se iba a atrever a publicar esto, a estrenar esto? Pero imaginad que esto se hubiera intentado realizar en el año 63 o en el 53. Hubiera sido absolutamente imposible. Y yo precisamente, que soy el mayor defensor de la variedad de géneros, es decir, que tiene que haber películas románticas, comedias, dramas y melodramas, películas épicas históricas, películas de acción, películas de ciencia ficción, de fantasía, documentales, tiene que haber absolutamente de todo.
y la mayor parte de la gente debería consumir casi todo o todo, ¿cómo no va a haber también películas moralmente salvajes, ¿no? que sean gores o que sean... También tienen que existir. También tienen que existir. Y más incluso si son tan buenas como El Exorcista. Entonces, para mí, el estreno del Exorcista, que ya había habido películas antes, insisto, que habían roto con los viejos moldes, el nuevo Hollywood, habían llegado cosas muy atractivas, e iban a seguir llegando, pero esta es ya, para mí, un punto de no retorno. Ya no hay retorno. 2 años después se estrenó La Matanza de Texas. Si eres contrario moralmente, te resulta algo, no sé, perturbador y que puede corromperte, etcétera, no veas La Matanza de Texas o no veas El Exorcista. Pero no puedes obligar a todo un país y a todo un mundo a que no la vean, ¿no? Es que estamos hablando casi lo que ocurre ahora en algunos países, en fin, que banean películas cuando hay un beso entre 2 mujeres o hay cualquier cosa. A Barbie, por ejemplo, la censuraron en un montón de países árabes porque promovía la homosexualidad, ¿no? Algo bastante divertido, teniendo en cuenta que en Barbie no hay ningún personaje homosexual. Es algo difícil de entender, pero, como digo, cuando alguien tiene la sensibilidad tan, ¿no? Como tan... Es imposible de parar. Puedes empezar a recortar y a recortar y a recortar y puedes hasta recortarte a ti mismo, prácticamente, que es lo que hacen todos. Pero bueno, la adaptación del Exorcista iba a ser muy arriesgada porque necesitaban un director que pusiera toda la carne en el asador, que fue William Friedkin, pero además adaptar una novela de esas características, como digo, y también en un país tan puritano, esa es la palabra más adecuada, que pueda tener un estreno, en fin, como una compañía como la Warner fue la que apostó finalmente por ello, es bastante arriesgado. Y esta película se convirtió en la más taquillera. Esta película fue un éxito arrasador. En todos los tiempos no hubo ninguna otra película que alcanzase tanto dinero por poco tiempo, porque luego llegó un par de años después Jaws, Tiburón, y luego Star Wars, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final, esto pues ya sabéis que se va superando, ¿no? Pero El Exorcista fue absolutamente impresionante, teniendo además en cuenta que era una película que no era autorizada para todos los públicos, como nos podemos imaginar, pues había muchas dificultades para que tuviera el éxito que tuvo, y además fuera aceptada de una manera tan unánime también en los premios. Esta película recibió 10 nominaciones a los Oscar, de los cuales ganó 2. ¿Cómo fue esto posible? A mí me fascina también, y creo que por eso también es muy importante El Exorcista, a nivel de romper moldes sobre todo, porque conseguir 10 nominaciones, incluyendo mejor película, ganar guión adaptado, son cosas que no son normales en el mundo del cine, y que es algo absolutamente rompedor, que nunca se ha visto una película de terror con estas cifras y con estas recepciones, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta cómo, y esto es algo que a mí me duele especialmente, hoy en día hay mucha gente que puede ver El Exorcista. Todo el mundo sabe que ahora mismo si tú pones El Exorcista, mucha gente se va a reír. ¿A quién le da miedo El Exorcista hoy en día? Bueno, pues yo estoy absolutamente en desacuerdo con esto. Os reto a decirme qué películas os asustan. La sociedad hoy en día, que es una sociedad que está acostumbrada, que no va con esa sensación de yo no puedo ver esta película porque me va a dar miedo. Nadie tiene eso en el cerebro ya. Es algo muy de los 60, de los 70. Ya en los 80 esto no estaba... Había películas para adolescentes de terror que no daban precisamente miedo y que los adolescentes iban a ver a pasárselo bien y a otras cosas en el cine, ¿no? Es decir, esto ya es otra época, ¿verdad? Pero justo pasaba lo contrario en el año 73. En el año 73 había mucha gente, y en su mayoría personas que habían nacido por lo menos a principios de los 50, puede que en los 40 o en los años 30, personas de otra época que ya casi ni conocemos, personas que ahora mismo son muy mayores, y estas personas fueron a ver El Exorcista y se encontraron con algo que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. Porque ellos habían visto 20, 30, 50 años de cine puritano. Y lo mucho que igual podían haber visto era en Psicosis a Hitchcock dándole la vuelta a una silla y que salía una señora muerta. O Los pájaros, ¿no? ¿Había películas de terror? Sí, se acababa de estrenar hace unos pocos años la de La Noche de los Muertos Vivientes, que me encanta, un peliculón, todos estos que acabo de mencionar, por supuesto. Claro que había cosas que... Tampoco era todo tan, ¿no? Pero esta fue realmente la que creo que hizo a mucha gente decir, Dios mío, ¿qué estamos viendo, no? Y volver a casa asustados y, Dios mío.
o la gente joven que la pudo ver en esos tiempos. Cuando hablo de jóvenes me refiero de gente muy joven, de adolescentes, que probablemente quedaron traumatizados. Incluso si algún niño la vio, yo creo que no es muy recomendable para los niños. Imaginad lo que pudo ser aquello. Y no solo eso, sino que además se cuenta, y parece más que contrastado, que había gente que sufría ataques de nervios, ataques de pánico, histeria, y había ambulancias en muchas puertas de los cines esperando a recoger a las personas que caían, digamos, por los sustos del exorcista o por el miedo del exorcista. Vuelvo a lo mismo, todo tiene que ver con la sensibilidad. Estamos en una sociedad en la que evidentemente el exorcista, a ver, para mí sigue siendo, y lo digo abiertamente, la peli de terror mejor hecha. No sé si es mi favorita, seguramente no lo sea, creo que igual me quedaría con alguna otra, pero es una de las pelis de terror que todavía más impacto pueden crear. Pero sobre todo teniendo en cuenta cuándo fue hecha y cómo fue recibida en aquellos tiempos. Para mí eso es básico. Y tienes también, cuando ves algo, que intentar colocarte en ese tipo de contextos. Pero evidentemente, como ya he dicho, el cine de terror pues no impone. Pero en aquellos tiempos el cine de terror, que tampoco imponía, porque era un terror blanco, era un terror bastante, ¿no?, distante, y de repente te encuentras con esto y lógicamente te afecta mucho más. Hablando respecto a la trama, que tampoco tengo como mucho que decir, porque ya sabemos todos cómo es la trama, y la macro review gira un poco, yo creo, en torno más a lo que es la época, a estas historias y demás, ¿no? Cada macro review tiene su chicha. Creo que El Exorcista tiene también una cosa muy importante al principio. Un prólogo que mucha gente hoy todavía no termina de entender. Y yo quiero defender precisamente eso. Tenemos a uno de los sacerdotes protagonistas que se enfrenta, por así decirlo, se encuentra con una estatua siniestra. Hay un montón de... bueno, todo lo de las ruinas y demás, ¿no? Un montón de gente, como algo muy oscuro, muy siniestro que se está desatando. Pero luego en realidad esto no tiene conexión directa aparente con lo que tenemos en la película. Entonces, ¿por qué tenemos esta visión tan extraña de un posible mal que se desvela, o que se escapa, o que se revela, y luego en el resto de la película no tenemos esa relación con el prólogo? Yo siempre he defendido dos posturas, tampoco tengo la respuesta porque no existe. He defendido dos posturas. La primera es porque creo que es una muestra de que ese tipo de cosas en el universo del exorcista están ahí, de que igual ese sacerdote se encuentra con ese monstruo o ese diablo, como lo queramos ver, y ahí se queda, pero luego se va a tener que encontrar con otro. Es una manera de ponernos en un mundo en el cual ese tipo de espíritus existen. Y después, otra muy importante es precisamente que él se ponga en cuestión, es decir, que este personaje ya tiene un primer, no enfrentamiento, pero una primera noción de que esto puede existir, o por lo menos esa pequeña sensación, ¿no? Por lo tanto, pues luego te puede decir ya lo de, oye, que yo esto no sé si será cierto, pero puede serlo, ¿verdad? Porque ya tienes esa sensación. Es un poco meterte en el juego de que hay cosas oscuras, ocultas, que pueden atacar, en fin, lo que viene a ser la ficción del exorcista. A partir de ahí tenemos, obviamente, al personaje de Ellen Burstyn. Qué gran actriz. Ciertamente Ellen Burstyn, que debió ganar el Oscar aquel año del año 2000, quiero decir, por Requiem por un sueño. Ya hablaremos de esta película en algún momento. Requiem por un sueño es una película increíble. La mejor de Darren Aronofsky, seguramente. Discutible, pero para mí seguramente sea lo mejor que ha hecho nunca. Y no creo que sea tan discutible, de hecho, pero bueno. Y Ellen Burstyn pues debió ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. No lo logró. Injusto. Pero Ellen Burstyn aquí hace un papel muy difícil, porque claro, es una mujer aparentemente normal, una madre de familia, que tiene que ir descendiendo en la locura. Y no es precisamente descendiendo en la locura como en la mayoría de películas de terror, cuando hay un personaje, bueno, pues que tiene una vida normal y al final está tan perseguida o perseguido por el monstruo, por el asesino normalmente, que acaba desesperado y haciendo cualquier cosa. Aquí ella lo sufre de manera externa. Sí es verdad que al final también la empieza a afectar a ella, pero es algo que sabemos que afecta a su hija. Y esto es una perspectiva, una óptica un poco diferente de este tipo de personaje que siempre es el que atacan y el que se tiene que revelar, ¿no? Aquí ya es un poco más cuestión personal. A mí me da bastante pena este personaje, porque especialmente cuando van al hospital y le hacen pruebas y tal, la madre sufre. Imaginad una madre con este tipo de
problema, ¿no? Una hija que, en fin, está enajenada y la están pasando un montón de cosas muy extrañas y no sabes cómo arreglarlo. Evidentemente es algo muy preocupante. Y luego, por supuesto, Linda Blair, la hija, la prota, por así decirlo, de la maldición, la poseída, la que sufre el exorcismo. Pues es una de las grandes actuaciones de una persona menor de edad, de una niña, en este caso de una chavala, en una película de terror. Y en general yo creo que es una de las actuaciones más icónicas, ayudada por supuesto también por un buen maquillaje, por un doblaje de esta voz tan extraña que le ponen, luego la modifican y tal. Pero su actuación es ella es ella, el personaje. Por lo tanto yo creo que es también muy importante este personaje en la película. Vamos, es lo que más recordamos de la película, cuando en realidad el exorcismo es muy poquito metraje, la posesión es bastante más, pero en el fondo también tiene que tener ese descenso a los infiernos, ¿no? Al igual que la madre se va desesperando, la hija se va corrompiendo. Por lo tanto, también tiene que verse de una manera bastante realista. Todas las escenas que tenemos, no solo charlas, pues eso, algunas un poco deprimentes porque no hay arreglos aparentes, otras, bueno, de una ligereza mayor, pero sobre todo escenas siniestras, escenas en las que baja por las escaleras con la cabeza al revés y esas cosas, ¿no? Son momentos muy concretos que han pasado en la historia del cine, pero todo esto te va ayudando a crear la atmósfera en la que tienen que trabajar los protagonistas, o por lo menos los que van a realizar el exorcismo, etc. Y yo creo que esto también es el gran acierto de la película, no cortarse. Nos hemos cortado mucho durante muchas décadas en Hollywood, en los 40, en los 50, en los 60, que teníamos que dejar caer una cosa, pero no la mostrábamos, y esta escena parece que ha pasado algo, pero hay un corte ahí. ¿Qué ha pasado? Pues es que esto es para mayores de 18, entonces no lo podemos mostrar, o no podemos mostrar la sangre, o no podemos mostrar nada prácticamente que se salga de lo puritano, ¿verdad? Entonces, el poder romper esos moldes y decir, vamos a hacer esta película y la vamos a hacer a tope, y que diga burradas y blasfemias y pote delante de la escena en la que vomita en la cara de uno de los personajes que está en la habitación, que no avisaron a este personaje, esa reacción de asco es cierta. Y aquí creo que voy a tener que cortarme un poco y meter algunas imágenes, cosa absurda por otra parte, pero bueno, creo que también es una gran maestría del director, William Friedkin, que creo que fue un director un poquito exigente o controversial en este sentido, porque bueno, pues el hombre quería sacar lo mejor de todo el mundo, y claro, hubo cosas un poco exageradas, ¿no? Por ejemplo, como digo, no avisar de este tipo de cosas, o cuando lanzan a Ellen Burstyn con los cables que la provocaron una lesión bastante grande, una fuerte aquí, claro, lógicamente es una presencia física no muy grande la de Ellen Burstyn, es una señora y le meten ahí un viaje con los cables que tuviese, pues que también la pudieron lesionar de gravedad, no fue el caso, pero estuvo fastidiada. Entonces, bueno, fue una película también un poquito compleja, también porque hubo una serie de problemas en la producción, como por ejemplo había ocurrido anteriormente en El Padrino, de otro tipo, pero había producciones en las que se movía bastante dinero, el nuevo Hollywood ya era una realidad y empezaba a ser muy serio, pero todavía había muchos directores casi novatos, muy jóvenes, treintañeros, que al final pues estaban empezando, estudios que se estaban gastando mucho dinero en películas en las que luego ponían muchas dudas, y había cosas que salían mal, evidentemente, y al final el gran éxito de estas películas pues casi que podría resultar un milagro, podemos decir, ¿verdad? Así que bueno, pues otro motivo más para alegrarse. Al principio he dicho obviamente que esto, pues claro, no es apto para personas muy creyentes o cosas así. Es una estupidez muy profunda, porque al final es una película y es ficción, ¿verdad? Entonces yo creo que es una de las cosas más básicas que tenemos que entender, que hay mucha gente, pues eso, personas que seguramente estén un poquito fuera de lo que viene a ser la sociedad civil mayoritaria, que no terminan de entender que la ficción es eso, es ficción, y que tú puedes hacer una película o una serie o un videojuego poniendo prácticamente cualquier cosa, mientras avises de lo que está en ese producto, ya está, no pasa nada. Si consigues quien lo distribuya y luego quien lo compre, pues es suficiente. Entonces esto es algo muy simple que a muchas personas le cuesta, ¿no? Como si a mí me molesta, si yo creo que esto puede ser malo, que nadie más pueda tenerlo, ¿no? Que nadie más pueda verlo, o que nadie más pueda jugarlo, cosas así. Es una de las cosas más patéticas, ¿no? que puede existir en una persona, que creo que tendemos que ser un poquito más abiertos de mente y entender que lo que
a unas personas igual les resultan un poquito complejo, a muchas otras no. Entonces eso es muy importante. Precisamente lo digo por todas estas tonterías, estas absurdeces sobre los accidentes, sobre las muertes del rodaje del Exorcista. Bueno, yo aquí poco puedo añadir que lo que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, a mí las teorías de la conspiración me parecen probablemente necesarias para el ser humano poco desarrollado psicológicamente, es decir, un ser humano mediocre que necesita, como los prehistóricos que veían un rayo y decían que era Dios, ¿no? Esto es lo mismo más o menos, el sesgo de la confirmación. Estamos rodando una peli que se llama El Exorcista. Si un actor anciano se muere un día, fíjate tú, es que tiene que haber pasado algo, ¿no? ¿A qué mola pensarlo? Esa sensación, ¿no? De we have to push it, ¿no? Como que tenemos que crear una narrativa conspiranoica que cree más miedo. No quiero darle muchas vueltas al tema este de las conspiraciones, porque claro, se utilizan que no sé quién murió y que hubo un incendio en el rodaje y cosas así, y culpan, pues eso, a Dios, que estaba muy enfadado y le apetecía sabotear el rodaje de una película justo en ese año y en ese momento. Tontos hay en todos sitios, y una de las cosas más aburridas es intentar convencer a un tonto de que es tonto. Es que de verdad no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es que no lo vas a conseguir. Es que es más, el tonto se va a pensar que él es el listo. Por eso es tonto. Más tonto de lo que todavía era ya. Entonces, yo creo que hoy en día tiene que ser difícil pues encontrarse a personas que creen en este tipo de estupideces, ¿no? Pero lo sabrá. Lo sabrá. Bueno, pues no perdáis el tiempo con ello. Oye, que es que en El Exorcista hubo un encantamiento. Sí, claro. Bueno, pues le dais una palmada en la espalda, una piruleta, le dais un gorro de estos que tienen una hélice, una palmadita así también, y le dice, venga, vete a merendar. Y ya está. Porque es que no hay que perder el tiempo con este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Esto es un análisis de una película mítica en la historia del cine, con una importancia capital. Y bueno, pues si queréis, habrá canales a punta pala de conspiraciones y de, en fin, tonterías de este tipo. Yo no le voy a dar voz a ninguna, ¿de acuerdo? Me parece una tontería mayúscula. Así de simple. Incluso la propia institución de la Iglesia se metió en esto, ¿no? Para intentar, por favor, pararlo, porque estáis diciendo muchas cosas feas en el guión, muchas blasfemias, ¿no? Y claro, y les dijeron, pues miren, ahí ustedes tienen la puerta, váyanse y no vuelvan, ¿verdad? A nosotros, ¿qué nos importa lo que usted quiera decir sobre el guión? Es más, menos mal que podemos decir blasfemias en una película. Que muchos, en muchos países, en nombre de muchos variopintos e imaginarios dioses, siguen intentando y llevando a cabo, bueno, pues esas condenas morales o esas cuestiones, ¿no? En base de que tú has dicho que no sé qué. Son locuras. Es más, me dan un Oscar por decirlo, porque está bien ejecutado, porque la película es muy buena. Entonces, para mí El Exorcista también significa eso, ¿no? La posibilidad de romper con esos moldes y de llevar un poco al extremo todas las posibilidades que nos puede dar una película de estas características. Una de esas cosas, por ejemplo, como he dicho, todas estas reacciones y estas escenas siniestras y demás, también es el tema dramático llevado un poco al extremo, ¿no? Esas escenas en las que lloran, y la escena del hospital es una de las escenas que más me provocan una sensación. Cada uno tenemos unas sensibilidades distintas. Esa tontería en la que le hacen esa prueba en el hospital y bueno, pues es una tontería, es un momento. Pero a mí eso sí que me da un poco de impresión, ¿verdad? Porque no me apetece ver ese tipo de pruebas médicas tan delicadas y tan desagradables. Luego, evidentemente, pues sí, ves el maquillaje y los gritos y tal, y pues claro, te impresiona, como digo, poniéndote en el contexto y en la propia idiosincrasia de la película, pero probablemente no te impresione tanto como hoy en día podemos decir, ¿no? Pero bueno, aún así, como digo, me parece absurdo y una muestra de poca cultura también el desacreditar esta película precisamente por eso. Como he dicho, la dirección de fotografía, la dirección de arte y sobre todo maquillaje de la película, que es de los mejores, porque al final estamos creando un personaje, bueno, pues prácticamente nuevo, el rostro de Linda Blair, que no tiene nada que ver con la niña que hemos conocido al principio de la película. Pero también he de mencionar la banda sonora. La banda sonora de Mike Oldfield, especialmente la canción que suena en este fragmento de Tubular Bells que suena, que es
una cosa muy curiosa, no solo porque este muchacho tenía 18 años cuando compuso la canción y se fue utilizada en la película, sino porque, contrariamente a como se suele conocer, ¿de acuerdo? Esta banda sonora no fue compuesta para la película, sino que cuando ya se estaba realizando la película y se acababa de estrenar el disco, cogieron esta banda sonora, este tema, y lo utilizaron como el tema del Exorcista. Pero bueno, que ya existía, que se llamaba Tubular Bells, entonces no está acreditado como compositor de la banda sonora, porque es que no es el compositor de la banda sonora. Utilizan una canción, lo que pasa es que había sido recién estrenada y no es una canción como tal, porque no tiene voz, es decir, que puede colar como banda sonora, pero en realidad no lo es una mezcla, ¿vale? Es una especie de cuestión intermedia, pero que bueno, les gustó tanto que al final, pues eso, en fin, funcionó perfectamente en la película y es también, yo creo, seguramente que es el mejor tema de terror de la historia del cine, pero vuelvo a lo mismo, es que no está compuesto exactamente para ello, por lo tanto, bueno, pues es una cosa un poquito a medias. Y también he mencionado al reparto, por supuesto, qué magnífico reparto. He mencionado a Ellen Burstyn, a Linda Blair y también a Max von Sydow, pero no me quiero dejar a Jason Miller, que es el otro sacerdote, el principal seguramente, que tiene mucha importancia en la historia y que sin él no habría tenido ningún sentido realizarla. Al final son un reparto muy fuerte, que cada uno tiene un papel importante a desarrollar, etcétera. Cuando veo la lista de premios Oscar a la que fue nominada, como he dicho, 10, de los cuales ganó 2, pero es que es muy impresionante. Mejor película nominada, mejor director nominada, mejor actriz protagonista nominada, mejor actor de reparto nominado, actriz de reparto, estos son Ellen Burstyn, Jason Miller y Linda Blair, todos ellos nominados, fotografía, dirección artística, actualmente diseño de producción, montaje, es que son muchas nominaciones, son 8 nominaciones y 2 victorias más que completan las 10 nominaciones. Guión adaptado para el propio autor de la novela, por cierto, que fue el que escribió el guión. Increíble pero cierto, William Peter Blatty. Y mejor sonido para Robert Knudson y Chris Newman. Muy merecido. Muy merecido. Es más, ¿quién ganó el Oscar en 1973? La ganadora fue El Golpe, de Sting. La peli esta que protagonizan Paul Newman y Robert Redford. Puede ser que fuera la que debía ganar, pero estaba entre esa y El Exorcista. Además es que, claro, El Golpe se llevó un montón de premios. En total se llevó 7 premios de las 10 nominaciones que tuvo El Exorcista, 2 de las 10 nominaciones. Son dos películas muy, muy complicadas y, lógicamente, seguramente los votantes se pues, orientaron a una más conservadora o más sencilla de premiar. Pero yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. A mí es que El Golpe me gusta mucho como película, pero yo creo que El Exorcista seguramente tendría que haber tenido más premios de los que tuvo. Vuelvo a lo mismo que siempre digo, a mí lo de los Oscar es que no es la ley, ¿vale? Los Oscar no determinan qué película es mejor y qué película es peor. Es que hay películas con 0 nominaciones que son mejores que algunas que tienen 5 Oscars. Es que es así. Y va a seguir siendo así por siempre, entonces no es un baremo fiable. Pero sí es una comparativa interesante y una puesta también en contexto de lo que pasó aquel año, aquella década, cómo se lograron las cosas, y precisamente una peli de terror como esta, tan siniestra y tan, en fin, impactante en la época, que lograra esto, desde luego que es muy, 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 muy reseñable. Y luego también mencionar otra cosa, me parece también muy importante decir que esta película tuvo una saga, que voy a tener que mirar cuál es, porque la 2 y la 3, la del hereje, obviamente las conozco, pero luego ha habido como una serie de películas, las he visto todas, ¿eh? Lo que pasa es que mi mente borra normalmente las sagas de terror, las pelis que son totalmente prescindibles, las borra. Entonces El Exorcista 2, lamentablemente, es una de las peores secuelas que se han hecho, es que no tiene ninguna cuestión positiva prácticamente. Pero de repente, El Exorcista 3, que nada tiene que ver con El Exorcista, ¿de acuerdo? El Exorcista 3 es como un spin-off que fue dirigida por el propio escritor de la novela, por el señor Blatty, William Blatty. Dirigió la tercera película basándola en otra novela que se llama Legión y la puso El Exorcista 3. Esta película, que es también bastante mal criticada, o sea que tiene malas críticas, tuvo una creación de culto que sigue hasta nuestros tiempos. Es decir, ese seguidor de las pelis de terror, al Exorcista 3 la tiene en una posición bastante favorable.
Igual crítico de cine estándar la considera otra secuela más. Pero yo creo que si nos fijamos es un poco diferente, es un poco más destacable. A mí personalmente me gusta bastante más que la segunda. Y no diría que es una película maravillosa, pero sí que creo que depende mucho de dónde pongas tú el punto, ¿no? Es decir, de lo que tú consideres. Después está la de 2003-2004, me parece, y 2005, que son una precuela. Y luego otra que se llama Dominion, precuela del Exorcista. O sea, en fin, es algo que me da pereza, ¿vale? Me da pereza. Este mes de octubre se ha estrenado la nueva segunda parte, un poco lo que pasó con Halloween 40 años después. El Exorcista Believer, el Exorcista Creyente, que es una película que se sitúa 50 años después de la original e ignora todo lo demás. Es decir, la nueva Exorcista 2. Ya hablaré más largo y tendido sobre ella próximamente, ¿de acuerdo? Lo haré pronto, como ya os podéis imaginar. Pero bueno, por ahora quería simplemente pues mencionar las otras que existen previamente, que ya están como descontinuadas del canon oficial de la franquicia, un movimiento muy típico en las sagas de terror. Bueno, me quiero quedar con esta primera entrega. De acuerdo, hay películas que por muchas secuelas que le hagas no van a conseguir lo que hizo la primera, especialmente porque es una peli que está muy arraigada al momento, al año, a los métodos de ese momento, al estreno que tuvo, a la recepción. O sea, es una peli que es atemporal, porque tú la ves hoy y sigue siendo igual de buena, pero está muy arraigada a ese punto cronológico de la historia del cine. Entonces, podemos crear muchas cosas muy buenas con este tipo de temáticas y demás, pero esta es la grande, ¿verdad? Esta es la grande. Y lo va a seguir siendo. Guste más, guste menos, creo que es algo que no puede bajar del sobresaliente, yo creo que nadie. Hay quienes la consideran una de las 10 mejores películas de la historia, a mí me parece un poquito excesivo. Y habrá quienes dicen, bueno, no es para tanto, pero sí que la pongo un 8,5 para arriba, ¿no? O sea, al final, esa es como la nota mínima que le puedes poner. Es una película icónica que, insisto, más o menos en ese margen que le podemos dar de calificación, pero evidentemente tiene que estar arriba. El Exorcista se lleva una A más. ¿Cuál es la escena que os produce más impacto de esta película? ¿O cuál es la escena que os produce más ganas de vomitar? Porque hay escenas que más que dar miedo resultan desagradables, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero bueno, ahí está un poco la gracia, ¿no? De una película sobre un demonio que se mete en una niña y llaman a un cura para que lo eche. Es decir, ¿qué queremos ver realmente en esta película? Bueno, nos da mucho más que eso, ¿eh? De hecho, eso es lo que menos nos da, o por lo menos lo que más tarde llega. Entonces, todo lo demás es lo que a mí me parece más atractivo. Y todos esos efectos prácticos que no lo he mencionado, pero qué grande era. Y lo sigue siendo en menor medida, pero cuando hay una aplicación tan buena de los efectos prácticos, ya sea pues con un animatronic o con eso, unos cables o lo que sea, realmente merece la pena. Por supuesto, viva el CGI, fíjate, hasta aquí hemos llegado y vamos a seguir, pero es verdad que esta peli también se merece un fuerte aplauso en lo técnico, y precisamente por esas aplicaciones prácticas tan chulas. En fin, El Exorcista, un clásico del cine que quería comentar en una macro review. Aquí tenéis el vídeo y yo os tengo que agradecer más sinceramente imposible la presencia que habéis tenido en este canal hasta ahora, que espero que sigáis teniendo, y por supuesto el comentario que me vais a dejar sobre El Exorcista, una gran película, y que pues espero resuma un poco vuestra posición sobre la misma, ¿de acuerdo? Por supuesto, yo os invito también a continuar en el canal. Dentro de un par de días vamos a tener la review sobre la nueva película del Exorcista, ¿de acuerdo? La secuela 50 años después, al menos argumentalmente, ya veremos, ya os contaré. Y por supuesto que también os invito a continuar en el canal en los próximos meses, que seguimos teniendo un montón de películas atractivas que comentar, estrenos, viejas películas, todo lo que se os pueda imaginar, lo vamos a tener por aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias como siempre y hasta muy pronto. Chao, chao.